yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi. Just wiggle yogi and shake your chest. Just. We'll get the and never good. We'll get the and never good. We'll get the and never good. We'll get the. We'll get the and never good. We'll get the and we'll get the and never good. We'll get the. Moin, Servus und Hallo. Somos en el aeropuerto en Frankfurt. Tenemos 6:30 y hoy volamos A Ecuador. a Ecuador, por fin, sí. Y queremos mostrar nuestra viaje a Ecuador y nuestro viaje aquí. Y las siguientes semanas van a ver todas las cosas, lugares, o yo probando diferentes comidas en Ecuador. Sí. Y vamos a ver. Ya, ¿Qué sí, tal? sí. Estamos listos. Nuestro primer vuelo es a Ámsterdam con la airline KLM. Y Ladies and gentlemen, once again, good morning and welcome on board. Please only stow large and luggage items like trolleys. Viajamos 1 hora hasta Ámsterdam. De ahí hacemos un cambio de avión para 11 horas y algo de vuelo. If the cabin pressure drops, oxygen masks will appear automatically above your seats. And shake your chest, just wiggle yogi and shake. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi. Just wiggle yogi. Y nuestra comida primero, un coconut macarón con un tecito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Eso, mi amor. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi. Just wiggle yogi and shake your chest. Just. Y aquí para la gente no quieren caminar. Ay, ay, ay. Energía para nada. Y mi esposa, claro, no quiere caminar. No quiere caminar. Ujú, yo veo. Estamos en el aeropuerto en Ámsterdam ahorita, después de más o menos 1 hora. Sí, Ya. después de 1 hora ya pasamos por la revisión, por el control de pasaportes. ¿Y qué todo. pasa aquí? ¿Y qué pasa? Bueno, aquí Patrick es alemán, tienen privilegios, así que él pasó sin hacer fila ni nada. Porque es Europa, solo por eso. Y yo, como tengo mi pasaporte ecuatoriano, tuve que hacer fila, ¿ya? Patrick estaba con mi mochila y yo tenía su maleta de mano. Cuando voy a hacer el control de pasaportes y todo, yo presento mi pasaporte y ya. Y como ahí la visa está caducada, porque yo tengo residencia, me piden mi ID, mi tarjeta de identificación. Entonces Patrick ya pasó. Y yo así, bueno, tiene mi esposo mi bolso y
se llama Patrick y necesitaba que le vayan a ver. El señor sale, el policía, y grita, Patrick, comienza a gritar, Patrick, Patrick. No puedo escuchar algo de esto, estaba no posible. Bueno, entonces después de eso creyeron que estaba mintiendo o algo y me dice, por favor, sígame al cuarto. Y así, ¿dónde se metió este? Entonces salí y yo comienzo a buscar a Patrick, no encontraba, comienzo a buscar a Patrick, y no, escucha. Y así, te están gritando, Patrick. Y ahí, pero tú le ves a tu esposo. Al inicio no le vi y luego ya le vi y le dije, sí, ahí está, dame mi cartera. Ya le di, vio y ya pasamos. Todo pero bien. Y bueno, ya estamos en Ámsterdam. Tenemos- Comenzamos a abordar en 10 minutos. ya, En 10 minutos y el vuelo sale a las 10 de la mañana. Tiene que salir, se supone. Ojalá no se retrase. Y 11 horas después, ojalá si no se cae el avión. ya, vamos a estar en En Ecuador, Quito. en Quito. En Sí. Quito, en 11 horas. Sí, Así que vamos, ¿qué pasa y cómo es la comida en el avión? avión. Vamos a ver. Ya. Shake your chest, just wiggle your hips. Shake your chest, just wiggle your hips. Just wiggle your hips. Shake your chest, just wiggle your hips. Shake your chest, just wiggle your hips. Just wiggle your hips. Shake your chest, just. Aquí tenemos nuestro almuerzo sería. Tu almuerzo. Mi almuerzo, sí. Porque yo pedí un almuerzo que sea vegano. No quería comer carne o pasta o cosas así porque o que tenga que ver con carne o leche y así porque me da miedo de que me haga mal en mi estómago y luego ya no puedo comer en Ecuador y por eso estoy cuidando mucho mi estómago para estar bien en Ecuador y poder comer todo. ¿Qué tenemos aquí en ese plato? Tenemos unas frutitas, una ensaladita y está el balsámico para poner en la ensalada y tenemos aquí un jackfruit biryani. Qué elegante. Elegancia bonito. de Francia, ¿eh? Caliente. Sí, está caliente. Como debe ser. Dames en heren, ook even zullen wij jullie maaltijd serveren? Kunnen we daar kiezen tussen No tiene sal, mucha sal. vegetarische Tiene pasta. mucha No sal. tiene mucha sí, sal. ¿Sí? ¿Qué tal? Rico. Rico, ¿ya? Sí. Buen provecho. Y yo no tengo nada ahorita. Te vieron gordo. ¿Y tú qué tienes? Tengo pollo, un brownie, una ensalada de, Manzana. no sé, una cerveza. Sí, es con papas y vegetales. ¿Y el pollo? Pollito. ¿Y qué tal? Normal. Yo he pedido un vino blanco para luego dormir. Wiggle your hips and shake your chest, just wiggle your hips and shake your chest, just wiggle your hips, just wiggle your hips, shake your chest. Y después de 4 horas, un pan con Es un pancito que viene con
pimienta asada. pimienta roja asada, una cremita de nuez. Yo tengo un pancito con queso. Creo que la mayoría de los aviones que son de larga distancia y que son grandes nos proporcionan entretenimiento. Aquí cada vez menos tenemos películas, hay televisión, música, juegos para los niños, mi vuelo y pues tenemos la vista por la ventana, que no está, pero podemos aquí seguimos al avión y ya vemos. Entonces estamos a 2 horas con 48 minutos. Aquí vemos la información. Y la segunda comida está aquí. No, Yo tengo menú Ya. vegetariano, vegano. No soy vegana, pero por mi barriga. ¿Y qué tenemos? Tenemos ¿qué es esto? Pudín Pudding, sí. de chocolate. Todo elegante al pro. Ya saben. Es sin leche, solo con, no Soya, sé. creo que Soya, es. soya, leche. Unas sí. frutitas. Algo y ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Creo que es como un wrap, como un roll o algo relleno con algo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Una margarita, como una pizza. Una ensalada con pasta, queso, No, es Spätzle. algo así. Una mousse au chocolat y una cervecita. La comida estaba bien para un avión, en serio, y suficiente, ¿no? Porciones suficientes como para no estar ni llenos ni pesados con la barriga, pero tampoco para estar vacíos. Ya, estaba muy bien. Y KLM pasa la Thumbs up. prueba. Just wiggle your hips and shake your chest. Just wiggle your hips and shake. Just wiggle your hips and shake your chest. Just wiggle your hips and shake your chest. Just wiggle your hips. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? poquito ya, ¿Por qué? no sé, otra vez en ese país y la familia y todo eso. Poco. Just wiggle your hips and shake your chest. Ya estaba desapagado. Shake your chest. Just wiggle your hips and shake. Just wiggle your hips and shake your chest. Just wiggle your hips and shake your chest. Just wiggle your hips and shake. Just wiggle your hips. Buenos días, gente. Buenos días. Ayer estábamos Acabados. Demasiado. muertos. Sí, no podíamos porque luego venimos a Ambato y ya, ahí quedamos, dormimos y bueno, ya. Ya, estaba una viaje tan larga. Cansado. Sí, ya, 12 horas de volar y entonces después de conducir con el coche a 3 horas. 2 horas. 2 horas y de cambio del tiempo. Sí, igual estuvimos muy cansados, no dormimos mucho tiempo No, y ya creo que dormimos 4 o 5 horas, pudimos dormir y luego ya estábamos despiertos como si nada, ya no pudimos dormir más. despertamos a las 3:40, algo así. De la mañana, sí. Ya. Y decidimos caminar un poco, respirar un poquito de aire puro y así. Ya. Sí, de conclusión de todo el viaje
estaba tan larga, sí, pero con KLM siempre está muy bien. La comida está para un avión, está suficiente y está muy bien para un avión. Y esa es nuestra conclusión y ahora sí va a empezar nuestra aventura aquí en Ecuador. Ya, así. Tú puedes ver eso entonces en el siguiente video. Y no olviden de suscribir nuestro canal. Claro que sí. Dale like y Comparte. ya. Deja en tus comentarios si has estado en Ecuador o no. ¿Te gustaría visitar tal vez Ecuador? Y ¿has viajado en KLM? ¿Qué te parece la aerolínea? También cuéntanos, nos parece un poco interesante. Entonces, hasta la siguiente vez. Chao, chao.